Salud Diamante. Buenas noches, gente, ¿cómo están? Así arrancamos una semana más en Salud Diamante. ¿Cuándo un paciente requiere terapia intensiva o requiere cuidados intensivos? ¿Es lo mismo terapia intensiva que cuidados intensivos? Hay una pequeña diferencia que hace a la diferencia de palabras, pero también de lo que especifica lo que es la sala de terapia intensiva o de cuidados intensivos. La terapia intensiva significa que el tratamiento, la terapia, tiene que ser en forma agresiva, rápida, intensa y completa para tratar de que la evolución del paciente sea lo mejor. Y los cuidados intensivos son ciertos parámetros que hay que tener en cuenta para tratar un paciente o después que se trató el paciente. Es decir, hay que tener cuidados más frecuentemente por parte de médicos, enfermeros, del paciente que en una sala general. ¿Y qué pacientes son pasibles de estar en terapia intensiva? Porque uno habitualmente piensa que la terapia intensiva es el último escalón en la medicina, más o menos. Como que de ahí estás un paso para el otro lado o que te está por salvar. Acá no es cuestión de salvar o de irse para el otro lado, como se dice habitualmente. Acá lo que se trata es de hacer una terapia a pacientes que sean pasibles de una buena evolución, es decir, de una evolución clínica, quirúrgica, traumatológica, como quieras, o de un acompañamiento hacia el final de la vida. Esto es muy importante porque para los familiares se restringen las visitas. No es como estar en la sala general, que uno puede estar acompañando a la noche, durante el día, en la sala, sino que tienen horarios de visita. Entonces, como que la incertidumbre del familiar de cómo está, pone un poco ansioso o pone tranquilo. Dice, bueno, están tan cuidados, más no se puede hacer, así que hay diversas formas de reaccionar, diversas formas de emociones que presentan los familiares del paciente, pero sobre todo el que la está jugando es el paciente mismo y por lo tanto estas unidades se crean específicamente para un mayor control, una mayor terapia, una mejor vista del paciente, porque inclusive están a la vista de quien los cuida. No como en la sala, que están cada uno en sus habitaciones y el enfermero pasa una vez o dos o tres por turno de acuerdo a las indicaciones que hayan dejado los médicos. Ya vamos a hablar más específicamente y con un especialista en terapia intensiva acá en Diamante, como es el doctor Lisandro Villarroel. Ahora yo te quiero decir que siempre que tengas que cuidar a un paciente, siempre se le pone lo mejor. Sea cuidados intensivos, sea cuidados en sala general o sea en forma ambulatoria. A todos se merecen un buen tratamiento. Y pasamos a la entrevista del día de la fecha con un especialista en terapia intensiva. Él es clínico y terapista, un colega, amigo, y que está acá en Diamante, como es el doctor Lisandro Villarroel. ¿Cómo estás, Lisandro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo Gracias bien? por la invitación. Sí, todo bien. Bueno, me alegro. Ya viniste el año pasado, esta es la segunda vez, así que vamos a renovar los conocimientos. Pero el año pasado no sé si hablamos de terapia intensiva. Sí, pero estuvimos más orientados al tema COVID. Ah, exactamente. Bueno, Lisandro, vamos a hacer un poquito de información a la gente de lo que es la terapia intensiva, por lo menos lo que tenemos acá en Diamante, en la clínica. ¿De qué es una terapia intensiva o cuidados intensivos? Yo hablé en la introducción, digamos, en la editorial, que no es lo mismo. Ahora, vos que sos especialista, decime si es más o menos así o a qué se refiere la diferencia entre cuidados intensivos y terapia intensiva. Sí, la terapia intensiva es, dentro de la medicina, una especialidad. Y bueno, también habla de lo que es el lugar puntual, el espacio físico destinado a ese tipo de cuidados donde entran esta especialidad, digamos. Que eso tiene todo un equipamiento con algunas cuestiones más específicas y ello complementa con lo que son los cuidados intensivos, en donde ahí ya tiene la importancia el recurso humano, claro. Sobre todo el tema de los controles, tanto de enfermería, lo que es el acto médico en sí, todo lo que
tiene que ver, digamos, de los distintos rubros asociados a la medicina, inclusive kinesiología, cuidado físico, radiología, químico, la parte de radiología. Es decir, que la parte de cuidados intensivos habla más de la acción y lo otro hablaría más de lo que es el recurso físico, para hacer una división. Bien, vamos al recurso físico o a los elementos que debe tener una terapia intensiva, o por lo menos lo que tenemos nosotros. ¿De qué consta la terapia acá en Diamante? Bueno, la terapia intensiva en general es una sala con camas abiertas, no necesariamente abiertas desde el punto de vista de no tener divisiones, sino que abiertas en cuanto a que uno pueda ver a todos los pacientes desde un sector. Claro. Eso es la gran diferencia con respecto a una sala general. Exacto. Entonces, todos los pacientes de terapia intensiva tienen que estar accesibles a la vista, el paciente y además la parte de monitoreo. Lo básico, monitores multiparamétricos para controlar signos vitales, oxigenación, presión arterial, etcétera, etcétera. La parte de paneles de gases, eso es un requisito, si bien eso a veces en algunas habitaciones también lo puede tener, pero fundamental gases. Los gases medicinales como son el oxígeno. Exacto, oxígeno, aire comprimido, aspiración. Y el oxígeno con unas características, los paneles especiales para poder conectar algunos aparatos que es una herramienta importante en terapia intensiva, como son los respiradores, o eventualmente los aspiradores que cumplen otra función también. Bien. Los monitores multiparamétricos, ¿qué controlan? Porque la gente por ahí pregunta, ¿qué está controlando esas rayitas que se fijan? Eso, sí, cuando es una parte de la familia ya tiene un tiempo que está adaptada o ya asocia la rutina de los pacientes en terapia, como eso uno tiene que pasar el tiempo ahí, el paciente el que más se aburre, porque el paciente que está bien en terapia quiere salir corriendo cuanto antes porque se le hace interminable. Entonces, una de las cosas que es un entretenimiento para paciente o familiar son los monitores. Es un televisor o un monitor de computadora en donde tiene distintos parámetros que son automáticos. Eso lo que permite es verlo en tiempo real, en forma inmediata. La frecuencia cardíaca, el ritmo, que tiene que ver con el corazón, la presión arterial, porque uno lo puede controlar automáticamente. Hay dos modalidades, una que es invasiva, que es lo mismo que el aparatito que uno hace en el consultorio, nada más que se lo hace, conecta al aparatito y la máquina hace el trabajo. Hay una forma ya más, en pacientes más críticos, que es presión invasiva, en donde se pone un catéter en una arteria, eso es para algunas cuestiones más puntuales. Oximetría de pulso, que es la saturación de oxígeno, que eso mucha gente se ha familiarizado con el tema del COVID, inclusive estando en el domicilio, el tema de los oxímetros de pulso. Esto es más o menos lo mismo, con algunos otros parámetros adicionales. Temperatura. Temperatura. Hay otros que tienen esos monitores, puede ser para un paciente o dos pacientes, dependiendo de la complejidad. Hay otros parámetros más específicos, como puede ser lo que es los catéteres de Joan-Ganz, que tienen un monitoreo invasivo muy complejo, de volumen minutos, de oxigenación a nivel de arteria pulmonar, que eso se termina colocándose en la arteria pulmonar. Es decir, puede tenerlo, no necesariamente, pero bueno, los primeros parámetros, los que dije anteriormente, son los habituales, en una sala donde uno requiere un monitoreo intensivo. Perfecto. Entonces hablaste de los gases medicinales, ya hablaste de los monitores, de las camas. Las camas tienen que ser, bueno, más bien altas, con baranda. Generalmente con barandas, tiene que tener el tema de la movilidad, el tema de la movilidad de la cabecera. Tener ruedas con freno. Casi todos con colchones antiescar. Bueno, el tipo de colchón, a veces se pone, cuando son internaciones prolongadas, paciente con riesgo, el colchón antiescar. La cama con rueda, porque la cama va de terapia al quirófano muchas veces, o viceversa, o a hacer un estudio, a tomografía. Entonces uno, en vez de hacer un traspaso de paciente a cada rato, hay una cama que, bueno, la edificación tiene que estar prevista para esas cuestiones, por lo menos para una sala de rayos accesible y un quirófano. Vos hablaste que el paciente que está mucho tiempo ahí, que ya por ahí está estabilizado, quiere salir de ahí, obviamente, y muchas veces pierden el día y la noche. Bueno, la sala, es decir, terapia intensiva tiene, es decir, así como lo que tiene indicación y hay que hacer es necesario, a veces todo procedimiento, como toda medicación, tiene su efecto colateral potencial o adverso. Algunas situaciones bastante comunes es la desorientación del paciente, por lo menos en cuanto a tiempo.
y a veces en cuanto a espacio, porque son situaciones de estrés, porque en la terapia uno no sabe a veces cuándo es el día, cuándo es la noche. Hay drogas que también influyen, algunos analgésicos potentes, algunos sedantes también. Hay distintas cuestiones que hacen que los pacientes estén más predispuestos a ese tipo de desorientación. No necesariamente excitación, que algunos la padecen, lamentablemente, pero a veces sí alguna desorientación. Bien. Existen también los carros de paro en las terapias intensivas, que debe contar con un cardiodesfibrilador que está siempre... O sea, tiene todo lo que es el instrumental para la emergencia. Para la emergencia. Medicación para hacer una reanimación avanzada, para hacer una intubación y una conexión al respirador, herramientas como es el laringoscopio para poder intubar, tubos endotraqueales, el monitor con cardiodesfibrilador, que es lo que uno ve en las películas cuando chocan las paletas con electricidad. Eso ante una emergencia tiene que estar, bueno, la bolsita para ventilar. Eso siempre tiene que estar armado, chequeado, y cada tanto de rutina se hace el control, porque eso tiene que estar siempre a la mano. Todo el personal debe saber qué es lo que hay, la fecha de vencimiento de la medicación, en dónde está cada cosa. Eso es una rutina que inclusive a veces en algunos momentos uno por ahí, cuando está más o menos tranquila la terapia, uno por ahí es bueno poner en práctica algunos simulacros como para ir haciendo la rutina. Y siempre, eso es sobre todo en situaciones de emergencia. Y siempre en todo el que tenga experiencia de trabajo en terapia, por más organizado que estés, después de una situación de emergencia, hay una rutina para reponer todo eso y además para hacer una revisión retrospectiva de cómo se hicieron las cosas. Exacto. Porque siempre en la medicina los protocolos y lo que es sistemático siempre se puede mejorar. Sí, sí. Hay veces que se pueden seguir los protocolos y hay veces que hay que improvisar. Y hay veces que hay que adaptarlo a cada paciente. Hay tipos de pacientes en donde lo que uno estudió sistemáticamente y por más que uno esté entrenado, hay situaciones donde hay que improvisar. Bien, ¿y los horarios de visita? Bueno, eso en general es por una cuestión de organización del servicio. El tema de la circulación de gente tiene una restricción por el hecho de algunos riesgos con algunos pacientes, sobre todo los que tienen inmunodepresión. Claro. De hecho, estar ahí ya disminuye un poco la inmunidad. Sí, por eso cuando hay ingresos hay un lavado de manos. El paciente tiene que estar, el familiar, perdón, al lado del paciente y no ir de cama en cama, porque bueno, hay situaciones de bioseguridad que uno trata de preservar. Bien. Hay algunas modalidades de terapia en donde son más flexibles, son situaciones más, te diría que experimentales, pero que bueno, que algunos tienen buenos resultados, pero eso requiere de una readaptación, además del espacio que, es decir, en algunos lugares todavía no se ha implementado, pero bueno, en algunos casos eso, y nosotros lo vemos también, hay pacientes que la contención estando la familia es mejor y le hace mejor a la evolución, y a veces todo lo contrario. Claro. Pero bueno, tiene su derecho. Lo que fue dramático, y de hecho es algo que está contraindicado, pero que no hubo otra opción, es el tema, como pasó en la pandemia, por el tema de aislamiento, que lamentablemente situaciones durísimas de familiares que no han podido ver durante semanas y algunos ni despedir. Inclusive ni despedirlo. Eso la verdad que ha sido trágico. Cosa que ojalá nunca tengamos que volver a repetir ese tipo de situaciones. Bien. Lisandro, haciendo un poco de historia, no te voy a pedir que me digas qué fecha, pero hace más o menos cuánto y cómo nació la terapia intensiva en la clínica. O sea que hoy vos me habías preguntado y no me acuerdo exactamente la fecha, pero más o menos unos 15 años. Ajá. La nueva terapia, digamos, porque las terapias fueron evolucionando en cuanto a la infraestructura. Siempre, desde que se empezó a trabajar desde 1960 y pico, de que se crearon las primeras terapias, eso fue evolucionando y bueno, lo que son las habilitaciones fueron cambiando, pero la terapia del Instituto Médico, eso fue una decisión del grupo de médicos socios, donde se hizo no solo una reconversión, digamos, en cuanto a calidad de servicio de lo que es la terapia, la parte de la internación y la parte de quirófano. Sí, fue todo de la mano, digamos, se hizo un conjunto. En ese momento también fue la implementación del tomógrafo, fue todo
una cadena de situaciones en donde la Asociación Médica, que es la institución que nos agrupa a nosotros, a través de lo que se fue recaudando de las retenciones que se hacen por los servicios que nos presta la asociación, en ese momento se tuvo la posibilidad de hacer ese tipo de inversión, que era no solo para darnos calidad de trabajo y mejores condiciones de trabajo a nosotros y más seguridad y mejores servicios, sino que bueno, la población también a eso le fue muy útil, ¿no? Bien. Y pasando a otro ámbito, digamos, de la ciudad, que es el hospital. Se creó una sala de cuidados intensivos, ¿puede ser? Exacto. O no de terapia intensiva, sí. ¿O es lo mismo? No, por eso ahí podría ser de cuidado intensivo, donde se creó un lugar físico con un equipamiento, que eso fue previsto así, digamos, para una situación de emergencia. En donde en este momento lo que es salud pública, digamos, por la categorización del hospital, no puede mantener un servicio con un plantel para eso, teniendo otras falencias, digamos, en cuanto a otros servicios. Por ejemplo, nosotros mantener una terapia con toda la inversión y el costo que eso significa, sin tener un servicio de traumatología que no tiene el hospital, que hoy la verdad que no se entiende por qué no está, es decir, sería ilógico. Lo que sí, bueno, queda como beneficio, porque realmente el espacio de hecho, uno trata de esas situaciones, se tratan de evitar, pero el hecho de tener el espacio con el equipamiento, si es necesario ante otra situación de emergencia, no necesariamente COVID, de hecho lo hemos tenido como otras situaciones y se pueden usar. ¿Y respiradores tiene? Sí, hay 2 respiradores. ¿Están todavía? Sí, y se usan. Uno se usa fundamentalmente por una cuestión de que el respirador son muy confiables y lo mejor es que funcionen, que se los haga trabajar. Claro. De hecho se los usa más que nada para cirugía, que las cirugías, en muchos pacientes que requieren intubación durante la cirugía, el respirador es una buena herramienta y es mucho más seguridad en cuanto a mantener un paciente ventilado. Claro. Si fuera necesario y se requiere pacientes en guardia, que también hay panel para conectar un respirador para hacer alguna modalidad de ventilación no invasiva. Lo tuvimos que usar con un paciente que tuvo una complicación infecciosa que de hecho fue lo ideal, intubarlo y tenerlo ventilado hasta que se lo pudo derivar, no por COVID, digamos. Es decir, claro, que eso, si bien no funciona como una terapia intensiva, pero bueno, de hecho, ante las situaciones, cuando lo requieran, es una herramienta más que nos da una ventana cuando hay situaciones de emergencia, fundamentalmente. Pero el espacio físico está y se utiliza poco quizás, pero no, pero si es necesario sí se utiliza. Claro. Y el instrumental, sí, de hecho tiene mucha utilidad. El oxígeno central, hoy no tener que acarrear tubo de oxígeno con pacientes que lo necesitan, eso ya es algo que es una ventaja. Las bombas de infusión, por ejemplo, cuando hay que hacer medicación que requieren un control muy estricto, eso se usa. Y de hecho, ahí está, ya que hablaste de bomba de infusión, contarle a la gente cómo funciona, para qué es lo que el objetivo cuando uno la usa. Cuando uno indica una medicación o un plan de hidratación, que se llama cuando uno pone un suero, que puede ser fisiológico, dextrosa, uno pone el suero y pone un plan de hidratación con un determinado goteo que se ajusta en cuántas gotas por minuto. Eso es algo que sí tiene su utilidad, pero ante determinadas situaciones hay que ser muy estricto, porque el goteo, porque se mueve el paciente, porque la ruedita no es precisa, entonces, por ejemplo, 7 gotas por minuto quiere decir que un suero va a pasar en un día. A veces el suero puede pasar un poquito más rápido, no le hace a la situación general de un paciente internado en sala común. Pero a veces hay medicaciones anticoagulantes, algunos analgésicos, droga cardíaca, medicación cardiológica, antihipertensiva endovenosa, en donde uno no puede, el potasio cuando hay que reponer, por ejemplo, el potasio en exceso puede ser mortal, entonces uno no puede correr ese riesgo de que la medicación por ahí pase más lento. Entonces la bomba de infusión lo que hace es dosificar en tiempo. Ese suero se pasa a través del mecanismo de la bomba y uno pone la cantidad que quiere que pase, en cuánto tiempo pase, claro. Entonces eso pasa con la precisión exacta, ni más ni menos. Si yo quiero que pasen 100 mililitros en 4 horas y lo ajusto para que 100 mililitros
pasa, es decir, 25 mililitros hora. Entonces voy a tener 100 mililitros en 4 horas. Claro. Bueno, recordamos que estamos hablando con el doctor Lisandro Villarruel, quien es médico clínico y terapista acá en nuestra ciudad. Vamos a seguir hablando en un ratito de cosas que pasan en la terapia intensiva para que vos tengas el conocimiento por si algún día quizás te toca estar o un familiar querido. Vamos a seguir haciendo Salud Diamante. Continuamos en Salud Diamante hablando con el doctor Lisandro Villarruel, médico clínico terapista de acá de nuestra ciudad de Diamante. Lisandro, vos coordinás la terapia de la clínica del Instituto Médico Privado. Bueno, yo por ahí te doy una mano, pero el jefe, el coordinador sos vos. Contale a la gente qué es lo más frecuente que vemos ahí en la terapia, cómo se trabaja en general. Bueno, hay un grupo de enfermería permanente, tenemos un médico de guardia general, pero bueno, cuando hay pacientes críticos, es decir, vos lo sabés, es decir, puede ser cardiológico o no cardiológico, en ese caso el cardiólogo estará más encima del paciente. En general, básicamente el médico de cabecera es el que sigue, y en cuanto a los ajustes relacionados puntualmente con la situación crítica, bueno, estamos ahí, bueno, y una vez que el paciente, según la situación, y si la situación de hecho lo requiere, hay que estar en forma más asidua y activa, porque ¿qué es lo que hace uno? La terapia intensiva básicamente interviene ante distintas situaciones donde uno puede medir, porque es bastante protocolar. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia respiratoria, más allá de la causa de base, que es lo que uno trata de buscar, por ejemplo, una neumonía, por un lado es el tratamiento y por otro es ajustar los parámetros para que la oxigenación se recupere. Darle oxígeno, si está anémico, pasarle glóbulos rojos, si necesita algún soporte, ayudarlo con ventilación invasiva o no invasiva, por ejemplo. Entonces ahí hay que hacer algunos ajustes finos, por lo menos en un principio, hasta lograr, si es que se puede, bueno, poner drogas para ayudar a mantener la presión arterial. Es decir, eso requiere monitoreo intensivo. Si responde, cómo sube la presión, cuánto es la diuresis y la cantidad que orina en forma horaria, que eso está muy importante. Es el trabajo de enfermería, que son las que donde los parámetros esos se modifican, quien da enseguida la alarma, y en cuanto a eso uno toma la decisión de hacer algún cambio o alguna otra intervención. Perfecto. Y por ahí nosotros vemos problemas respiratorios, problemas cardiológicos. Eso en cuanto, si hay dos formas, digamos, de tener, el paciente va a terapia intensiva porque viene por una urgencia o de una situación que potencialmente puede complicarse, donde viene de un domicilio, por ejemplo, una IT o una ACV, en donde el paciente puede estar estable, pero sabemos que puede complicarse, a pesar del tratamiento y los controles. O puede ser programado porque, por ejemplo, fue a cirugía, y es una cirugía compleja, o es una cirugía que no es tan compleja y el paciente tiene ciertos factores de riesgo, entonces hay que hacer un monitoreo y hacer algunos ajustes si es necesario, como para estar, si es posible, un paso adelante de las complicaciones. Perfecto. Si hay que hacer radiografía, el paciente no se puede trasladar a la sala de rayos, existe acá en la clínica un aparato de rayos móvil. Un equipo de rayo portátil, hay ecografía portátil, si es necesario. Esos son herramientas muy útiles en algunos casos, ¿sí? Bien, y también estamos al lado del quirófano, donde pacientes postoperatorios, por ahí en recuperación, también utilizan la terapia intensiva como para cuidados intensivos. Sí, probablemente las terapias, de acuerdo a la epidemiología o a la complejidad, o a la especificidad, porque hay terapias que pueden ser polivalentes, como el caso nuestro, polivalente no resolutiva. ¿Qué quiere decir eso? Que hay situaciones de cierta complejidad que eso no estamos en condiciones de solucionarla. Claro. Es decir, se hace la atención inicial, pero por ejemplo, si necesita un cateterismo, irá donde corresponda, digamos. Si necesita una intervención neuroquirúrgica, son situaciones puntuales donde uno por ahí puede plantear una derivación. Eso no quiere decir que uno no pueda internarlo en la terapia acá, todo lo contrario. Uno tiene que tratar de poner el paciente siempre, antes de intervenir, el paciente tiene que estar en las mejores condiciones posibles, y eventualmente
a partir de ahí programar si corresponde la derivación. Entonces, bueno, hay terapias que son específicas, por ejemplo, una unidad coronaria es una terapia, digamos, abocada a la parte cardiológica o cardiovascular. En algunos casos puede haber la terapia de stroke, que se llama, que es en alguna situación puntual de situaciones de pacientes neurológicos, claro, que por ahí lo requieren. Pero también están las terapias, que la mayoría de hecho son terapias polivalentes. A lo que iba, y perdón que me fui por la rama, pero que probablemente nosotros, la mayoría de los pacientes internados en terapia, o más del 50%, tiene que ver con pacientes quirúrgicos. Ahora en invierno por ahí puede cambiarse o puede darse vuelta un poco la torta, digamos, en cuanto a porcentaje, pero en general el paciente de terapia es un paciente quirúrgico, que por la complejidad de la cirugía, como decía, o por la característica del paciente, requiere un monitoreo, o porque a veces se complican a pesar de que uno sospecharía que el riesgo es habitual o normal para el procedimiento, sí, que puede pasar. El masivo tiene su riesgo, obviamente. ¿Tenés, vos como terapista acá en Entre Ríos, una red donde, digamos, se conectan las terapias intensivas en cuanto a cantidad de camas ocupadas? Bueno, eso con el COVID sí, ha tenido por lo menos un esbozo de una sistemática, digamos, pero estamos muy lejos, porque más allá de la atención del paciente, Entre Ríos tiene una gran falencia, y la verdad que Salud Pública no se pone las pilas, o no le interesa, o no es importante. Lo que es fundamental es la articulación, es decir, no solo de la terapia, porque hoy entre la emergencia estaríamos cubiertos en cuanto a derivaciones, porque de última el San Martín ataja todo, que no debería ser así, pero bueno, hoy los sanatorios privados, nosotros las derivaciones habituales puede ser Clínica Modelo, Sanatorio La Entrerriana en lo privado, Sanatorio Ventita del Plata. Hoy, para derivaciones de pacientes que no requieran terapia, pero que requieran cierta complejidad, no tenemos esa posibilidad. Y eso también habla de calidad de atención, la accesibilidad, sea con obra social o sin obra social. Claro. Eso, implementar una red, como hay en otras provincias, por ejemplo, de un sistema de traslado, porque hoy el hospital cubre con la ambulancia si se necesita, pero tenemos que estar nosotros atrás del teléfono. Yo no hago el relevamiento de camas de los lugares a donde yo tengo acceso para derivar. Sería mucho más práctico y sería saludable en el sentido de agilizar las cosas, porque como vos tuviste, por ejemplo, un infarto en donde por suerte se dieron las condiciones donde el paciente pudo estar en hemodinamia en menos de 3 horas. Lo ideal es menos de 6, hasta 12, pero menos de 6 lo ideal. En algunas situaciones que requieren eso, que nosotros en Sanatorio Adventista de Paraná lo tenemos por la cercanía, no hay una red de derivación, un centro, un call center en donde diga, tiene obra social, tiene tal obra social, la disponibilidad es acá. Eso sería ágil, y eso independientemente de la clase social. Es decir, puede ser de salud pública o no. Sí, pues, quien ponga la plata no interesa acá. Acá le interesa cómo se puede articular con otros lugares para la derivación. Eso es importante. En algunas situaciones, por ejemplo, en ACV hemorrágico, hoy en ACV isquémico se está haciendo en algunos protocolos de fibrinolisis, que es un tratamiento que está dando resultado, que todavía está por verse, pero de hecho tendría que implementarse en donde esté donde esté el paciente. En Entre Ríos, si estás en la costa de Paraná, tenés menos de 3 horas a cualquier lado. Si estás en el centro de Entre Ríos, te vas para un lado o para otro, tenés menos de 2 horas. Entonces, un sistema de ambulancia de complejidad o de terapia intensiva móvil, que sería lo ideal, con una red, tanto en lo que es la articulación de la derivación, de acuerdo a la complejidad que corresponda, o al recurso técnico y humano, y el sistema de derivación de ambulancias con médico, con enfermero, como corresponda. Eso es un tema que debería ser de salud pública, porque si no, yo llamo, hablo con el médico de guardia, que puede tener toda la buena voluntad, consulta la cuestión administrativa, llámeme en 15 minutos, y por ahí cambio la guardia,
no tenemos acceso por el computador al médico directamente de terapia. Uno por ahí tiene algunos contactos por los años que tiene, pero no es lo ideal. Claro. Una vía expeditiva para la solución del problema cuando la situación lo requiera. Eso es lo que se necesita. Y lo ideal es hacer una red de gente que esté en una cuestión ya al pie del cañón en cuanto al llamado telefónico y diga, bueno, tengo cama en tal lado, mandame el paciente, yo ya aviso y entonces ya me están esperando. Eso sería lo ¿Sos ideal. optimista que eso puede pasar? Eso es cuestión de voluntad, ni siquiera es de cuestión de economía. Es poner gente capacitada, que no son muchos, y un grupo de gente que atienda el teléfono y que tenga contacto y todos los días, 2 veces por día, llame Sanatorio La Entrerriana, por ejemplo, cama en sala general, cama en coronaria, cama. Tengo, no tengo, así, sí, Hospital San Martín, porque estamos hablando de una red, no tiene nada que ver si es particular, si es privado. Entonces, eso se releva y bueno, después llama, tengo un paciente así, necesita esto, listo. No es más que eso, económicamente puede salir algo, armar la red de traslado en ambulancia de alta complejidad, puede llegar a ser como algo, pero no es un gasto relativamente importante en lo que es el presupuesto de salud. Claro. Lisandro, quiero agradecerte, el tiempo se termina. Parece que podemos seguir hablando un montón porque la verdad que veo que te apasiona este tema de la terapia intensiva y de todo esto. Una reflexión acerca de los pacientes en terapia intensiva para que la gente pueda saber, digamos, de los cuidados que pueden tener acá en Diamante en la clínica. Bueno, siempre uno tiene que, es decir, no estaría haciendo buena medicina si no piensa que siempre algo hay para mejorar. Uno tiene que ser autocrítico y tiene que saber sus limitaciones en todo sentido. Por supuesto que si hubiera recurso humano capacitado, digamos, o especializado, nos serviría y vendría bien porque trabajo tenemos, hemos mejorado en cuanto a cobertura. Hoy, tanto en el hospital como en el sanatorio, en el instituto médico, la cobertura de los servicios está. Hay un médico de guardia y hay médicos al llamado. Cardiología, en el caso de mioterapia, imágenes. Eso ya hace de un tiempo largo esta parte que está aceitada. Laboratorio, transfusión. Ni hablar, banco de sangre, laboratorio, rayos. Por supuesto que uno quisiera aumentar el plantel, es decir, en cuanto a especialidades o en cuanto a colegas que trabajemos a la par, porque tenemos más espalda y porque además tenemos trabajo, hay trabajo para todo. Y bueno, y el cuidado uno se esfuerza por que siempre sea óptimo, pero además no es solo el cuidado médico, que eso es una cuestión que nosotros no podemos manejar, sino también a veces la contención pasa por una cuestión más social con el paciente. Y eso también hay que trabajarlo. Y bueno, eso es importante y uno trata de preocuparse y hay que reconocer que uno siempre no está siempre en el mejor día por distintas cuestiones, pero bueno, a la hora de pensar en un paciente tiene que estar con la cabeza fría y hacer lo que uno crea adecuado. A pesar de que en nuestro caso sabemos que a veces haciendo las cosas bien no salen como uno quisiera. Claro. Y viceversa, sí, ¿no? Como siempre digo, por ahí el resultado no es exigible, pero sí el esfuerzo. Así que, Lisandro, bueno, muchas gracias. Sabemos que estás de guardia hoy, pediste esta hora para venir con nosotros acá a contarnos acerca de la terapia intensiva. Muchas gracias por venir y por todo lo que nos ha aportado. Bueno, no, por favor, cuando quieran, estaremos, no hay ningún problema. Muy bien, Lisandro Villarroel con nosotros en Salud Diamante. No quiero dejar de mencionar o pasar por alto quizás una situación lamentable que se vivió hoy acá en Diamante. La muerte de un niño de 11 años y que realmente nos duele y nos conmueve a todos. A veces hay palabras y a veces no se sabe qué decir. Desde ya, desde Salud Diamante, nuestras condolencias y nuestro apoyo a la familia por el fuerte dolor que pueden estar sintiendo y de este lamentable hecho y de la forma que sucedió, sobre todo. Pero quizás también sea un momento para reflexionar, para ver distintas cosas. Después se hablan un montón de cosas que
en las redes sociales son, la verdad que a veces ayudan y a veces lastiman también, porque uno expresa gratuitamente lo que le parece o lo que siente en el momento, y a veces las emociones nos vencen a la razón. Entonces, quizás después que pase este momento de dolor, este momento de, la verdad, difícil, yo creo que tenemos que llamarnos un poco a la reflexión, un poco a ver qué está pasando, sin señalar culpables, sin señalar nada, sino tratando de buscar lo mejor para todos, y que este tipo de situaciones no pasen, porque le pasó a esta familia, pero yo creo que nos conmueve a todos. Como dicen ahí en todas las redes sociales, Diamante está de luto, y la verdad que yo creo que es así. Nos chocó mucho. Yo no conocía a la familia, no conozco al niño, pero la verdad no sé cómo expresar el baldazo de agua fría que fue para todos. Y bueno, desde acá de Salud Diamante quería solidarizarme con la familia, con todos los que lo rodean, y bueno, mis condolencias, las fuerzas desde todo lo que hacemos acá Salud Diamante para la familia Sosa, y pronta recuperación. Fuerte abrazo para todos. Salud Diamante.